Yo llegué a Benjamín por Miguel del Castillo, que me dio su libro. Me viene torturándose bastante el año pasado. 4 días. Yo le decía, cuando hablábamos para preparar esta entrevista, le digo, es un libro que está contado por bomberos en primera persona a los que Benjamín fue entrevistando. Benjamín es bombero voluntario en Melipal. Y yo le decía que era un libro muy duro. Le digo, no tiene final feliz. Y él me dice, en realidad es un libro real. No es que De no, historias que no, de reales, historias claro. reales, exactamente. Así que nada, yo lo que quiero hacer es ir preguntándote a vos. Fui leyendo el libro con detenimiento. El libro habla de muchas tragedias, habla mucho de cómo los bomberos se fueron formando a nivel institución, digo, históricamente, así que a los que les interesa es un libro que está bueno. Yo no me quiero detener en ello porque quiero Ujú. detenerme más en la parte personal. Y en realidad lo primero que te quiero preguntar es, bueno, ¿cómo fueron tus inicios y por qué decidiste ser bombero? ¿Y por qué escribiste este libro? Esas dos cosas en una. Me hice bombero a raíz de incendios forestales muy grandes acá en la Patagonia. Yo estaba recorriendo Chubut en moto, a mí ando mucho en moto, me gusta mucho viajar. Me encontré con un incendio forestal enorme cerca de Cholila y Parque Nacional Sí. Los Alerces. Se quemaban 40 o 50 mil hectáreas de bosques El proyecto pristinos. de IRICO, perdón que te interrumpa, Sí, allá IRICO tiene un proyecto que se incendió. te das cuenta ahí, en ese momento te das cuenta la magnitud de lo que es un incendio forestal grande. Cuando la gente dice, che, pero ¿cómo no lo apagan? Porque son inapagables. Si no llueve, no se apaga más. Eso me hizo tomar, si se quiere, una conciencia ecológica o natural. A mí me gusta Claro. mucho la naturaleza. Cuando volví me inscribí en el cuartel. Y ahí descubrí un mundo maravilloso, realmente, que ahora vamos a hablar de ese mundo maravilloso y por qué es maravilloso, fascinante, también dramático, y que en realidad tiene poco que ver con los incendios forestales, y tiene que ver mucho más con un montón de otras cosas. Es mucho más abarcativo, más dinámico. Y cuando lo descubrí, ese mundo, cuando lo conocí, decidí escribirlo. En realidad quise leer historias al respecto, no había libros escritos. Yo venía a escribir otro libro, también con Planeta, y así empezó. Y empezó despacio, viste, cuando empezás a escribir un libro no sabes el final, no sabes el rumbo, te vas llevando las entrevistas, los bomberos te van contando y así fue surgiendo. Y yo creo que es un gran libro. Hoy me escriben bomberos de toda Latinoamérica, súper contentos, se sienten valorados, reconocidos. Es un libro, son historias que tampoco es que es adulador. O sea, no, a veces desconocemos. ¿A cuántos bomberos entrevistaste en total? Eso te quería preguntar. Y después quería preguntarte si vos ya los conocías o si llegaste a ellos justamente por este libro y cómo recibieron ellos, porque supongo que hasta sus mismas familias se habrán enterado mucho de cosas que ellos han vivido a través del libro. Porque uno no siempre habla con la familia sobre estas cosas, ¿no? Sí, eso es cierto lo que dijiste. Entrevisté mucho, mira, empecé entrevistando a algunos de mi cuartel, que fueron los únicos que yo conocía de antemano, y historias de afuera. De afuera también. En total habré entrevistado, no sé, 40 o 50 bomberos, también médicos de SAME, paramédicos, ingenieros en incendios, Sí, ingenieros nucleares, porque ahí describo el incendio en en Chernobyl. la central de Chernobyl. Sí. Eso me surgió. Fui a entrevistar bomberos de centros atómicos en la Argentina. Todos los centros atómicos, al igual que los aeropuertos, tienen dotaciones fijas de bomberos. Y claro, a mí me parecía muy interesante desde el punto de vista técnico de lo que ellos hacían, pero no había una Claro. historia atrás. Yo creo que a mí me fascina el hecho de contar historias, o que si vos querés enseñar algo, generalmente es bueno hacerlo a través de una historia. Entonces, cuando vi los bomberos de centros atómicos, se me ocurrió, dije, bueno, el único lugar donde hubo una catástrofe atómica fue en Japón o en Chernobyl. Chernobyl es más dramático porque murieron una cantidad de bomberos. Así que debo haber entrevistado 40 o 50, y es cierto lo que decís, muchos de ellos se guardan las historias, no las Mm. cuentan, y las familias se enteraron. Y Benja,
te iba a hacer una pregunta. A ver, leyendo el libro, uno se da cuenta que los bomberos reciben, a ver, los bomberos no solamente apagan incendios, lo dijiste vos claramente recién, pero reciben muchos reclamos en los distintos momentos y no siempre adulaciones, como bien dijiste. El principal reclamo es que llegan tarde y hay uno de los bomberos que dice cuándo no es tarde para un bombero. ¿Querés contarnos un poco de eso? ¿Cuándo es temprano en un incendio? Exactamente. Sí, muchas veces hay que entender que también las situaciones de emergencia están teñidas de mucho dramatismo, de mucha pena, de mucho dolor. Entonces la gente en ese momento la estás viendo en su peor momento. No hay que esperar que agradezcan ni nada. Pero muchas veces sí tenés enojo. Ellos entienden que llegan tarde. Lo que pasa es que un minuto en una situación de emergencia parecen 10. O sea, si vos estás en la ruta de un accidente esperando la ambulancia y tarda 3 minutos, te parecieron 18. Claro. Entonces la gente a veces se enoja, te dice llegaste tarde y vos sabés que no llegaste tarde, que era virtualmente imposible llegar antes. Hiciste todo lo que estuvo a tu alcance, saliste corriendo al cuartel, saliste en 1 minuto o 2 y fuiste con la autobomba rápido por la ruta, tampoco vos no podés ir a 150 y causar un accidente. Hiciste todo lo posible para llegar rápido y bueno, la gente no entiende eso, hay desconocimiento. Y el reclamo de que llegan tarde lo escuchamos. Y este bombero fue muy gráfico en su explicación, porque dijo, y vos sabés, decís, bueno, en el fondo perdiste yo al baño, se te podría haber quemado la casa entera. Entonces, en el fondo llegamos temprano. Pero bueno, es siempre parte del libro también es para tratar de enseñar a la gente estas cosas, ¿no? La intención del libro fue esa también. Benja, te hago dos preguntas en una. Los bomberos, para que me hagas una diferenciación entre voluntario y profesional, porque que sean voluntarios no quiere decir que no sean profesionales. ¿Querés contarme de eso? Y, sí. Y también te quiero preguntar, no reciben una paga, entonces ¿cuál es la mayor recompensa que recibe un bombero? No recibís paga, pero si vos te pones a pensar, las mejores cosas de tu vida no reciben paga. O sea, las cosas más fundamentales que hacemos las personas, pero esto es desde miles de años, no son a cambio de una remuneración. O sea, elegir, tener tus amigos, tu familia, ¿sí? Un viaje, escribir un libro, nadie hace ese tipo de cosas por una remuneración económica. Tu recompensa es afectiva y emocional. Entonces, si vos me decís, muchas veces dicen, che, los bomberos no tienen recompensa. Bueno, no tienen una recompensa material, tienen una recompensa muy grande emocional que los va a acompañar hasta el día que se mueran. Porque van a estar orgullosos de lo que hicieron. Y la diferencia, no hay que confundir bombero voluntario con bombero amateur. O sea, voluntario no es sinónimo de amateur. Así como profesional no es sinónimo de rentado. Por profesional se entiende que vos estás capacitado para hacer lo que vas a hacer. Sinónimos. Claro. Está bien. Y te hago otra pregunta. Los bomberos, hay una parte que vos hablás sobre el miedo, ¿sí? ¿Vos alguna vez tuviste miedo? ¿Los bomberos tienen miedo? Mira, yo no lo llamaría miedo, lo llamaría temor. Yo asocio más el miedo a lo desconocido y el temor a lo conocido, y vos sabés y evaluás los riesgos que estás dispuesto a correr. El bombero, hay una frase, uno de los grandes bomberos que yo entrevisté, grande por la trayectoria que él tiene, dice, el bombero que diga que nunca tuvo miedo, está loco o miente. Siempre alguna vez lo vas a tener. Después, cuando yo le pregunté más sobre esa expresión, me dijo, bueno, quizás la palabra correcta sea temor. Claro. Pero sí, se tiene. Yo no... Uno siente una salida, tiene pros y contras. El pro claramente es que te excita, te da fuerza, vas para adelante, no te cansas tanto. La gran contra es que eso puede obstaculizar no tu visión, pero tu sentido crítico de juzgar. Claro. Y te pone en riesgo a vos también. Sí, entonces te podés poner en situaciones de riesgo no controlado. Digamos, mucha adrenalina hace que pierdas por ahí ese control. Y te hago otra pregunta más a nivel personal, que quizás alguna historia linda relacionada con tu vida como bombero que no hayas puesto, porque vos hablas mucho más de los demás, pero hablas poco de vos. Entonces, sí, bueno, soy narrador, no me gusta... Bueno, pero por eso, ya que acá no estás en el lugar narrador, entonces te quiero preguntar, ¿alguna historia que tengas vos, que vos recuerdes gratificante
en tu vida como bombero que no esté contenida en el libro? Hay muchas. Mucho, bueno, a ver, la semana pasada fui como a 3 accidentes y de los cuales creo que 2 eran chicos que yo conocía, o sea, amigos de mis hijos, justo. Pero así más grande, bueno, haber salvado una casa en incendio te da una gran satisfacción. Sea que se está incendiando, sea a 2 cuadras y llegar rápido y apagar un incendio que vos sabés que 7 minutos más tarde perdía la casa entera, eso te da mucha satisfacción. Quizá la persona no lo sabe, pero lo sabés vos lo saben tus compañeros. Eso es muy gratificante. Y ya que hablaste del cuartel, contame 2 cosas primero, te quiero preguntar. ¿Cómo es esa organización de equipo y militar casi para salir? Porque describís mucho, en muchos capítulos vas como haciendo pequeños relatos del bombero y de la importancia de los roles dentro del cuartel y una vez que salieron de él. Después te voy a preguntar más puntualmente de la profesión de bombero en sí, pero ¿querés contarnos un poco cómo se organizan y cómo se dividen y la importancia del rol del jefe? Sí, bueno, como toda organización humana, sin una estructura sería un caos, ¿no? Una organización barrial, ¿viste? Cuando ves las asambleas barriales que decís esto no llega a ningún lado. A ningún lado. Caos. Bueno, mucho más cuando hay riesgo, vidas en juego, peligro, equipos, entonces... cada dotación tiene roles asignados, tenés el chofer de la autobomba que a su vez después es maquinista, cuando llega es el que maneja la bomba, que es bastante compleja manejar. Tenés bomberos que son lanceros, que son los que ingresan al incendio, entre ellos se cuidan, nadie entra solo, entran en equipos de A2 o de A3, antes de ingresar cada uno chequea su equipo, después chequea a su compañero, es un chequeo doble. Vos pensás que en un incendio adentro puede haber 500, 600 grados, tu equipo lo resiste, pero si queda una parte de tu piel expuesta, te quemás instantáneamente. Entonces ese chequeo doble es fundamental. El jefe del operativo, que siempre es el el del rango más alto, es el que dirige el operativo y te dice las maniobras, la táctica, la técnica. Sí. Y después hay generalmente un jefe de seguridad, que es diferente al jefe del operativo, y es súper importante y a veces lo vamos a ver en televisión como alguien parado ahí sin hacer nada y cuando no sabemos nos ponemos nerviosos, che, este no hace nada. Esa persona... Su rol es estar velando por la seguridad de sus bomberos y, bueno, obviamente de la gente, los vecinos que no ingresen. ¿Por qué esto es importante? Porque el bombero generalmente está muy enfocado en el ataque directo del incendio. Claro, y no ve el todo. Y no ve los 360 grados, no ve que por ahí un derrame de combustible, que no se cortó la luz todavía, algo así. Entonces, bueno, los roles se dividen. Hay muchos más roles, hay dotaciones de búsqueda y rescate, o sea, si se presume que hay víctimas, mientras unos extinguen el fuego, otros ingresan en solamente búsqueda y rescate, ¿no? Claro. Así que sí, está reestructurado y eso se practica todo el tiempo, se entrena 2 veces por semana hasta el hartazgo. ¿Y qué promedio, en cuánto tiempo sale una dotación del cuartel? ¿En qué promedio de tiempo? Depende de cada cuartel. Si querés las mejores, los cuarteles de Ciudad de Buenos Aires salen en 1 minuto. Es increíble. Y no están vestidos ni nada. Es tipo... No están vestidos, pero están en el cuartel. La Ciudad de Buenos Aires, como grandes ciudades, donde hay un régimen alto de salidas, tienen dotaciones fijas, ya sean voluntarios o profesionales. Si son voluntarios es un sacrificio enorme, porque significa que vos el lunes entero estás las 24 horas en el cuartel. Y eso, evidentemente, la velocidad de respuesta es mucho mejor a bomberos convocados por la sirena que tienen que ir de su casa, ¿no? De su casa. Y Benja, ahí en tu libro hablas mucho también de las familias de bomberos. ¿Esta es un oficio que se hereda? Sí, ¿es así? Sí, hay un montón de familias. Y hay familias que se forman, hay parejas. Yo en mi camada de bomberos, yo ingresé hace 5 años, se hicieron parejas, se hicieron 2 parejas. Ahí se pasa a los hijos, a las hijas, hay muchas mujeres. Sí, es una tradición, es algo lindísimo y es su segunda casa, es tu segunda casa. Todos los días tenés que pasar por ahí un rato. Que las historias a mí me gustaron mucho porque tuvieron de alguna manera que ser muy perseverantes en esto de alcanzar su oficio de bomberos, ¿no? Hablas de una que es médica. ¿Querés contarnos? 3 mujeres. ¿Tres mujeres? ¿O 2? Ah, bueno, pensé 3. que eran... 2 mujeres bomberos y una mujer... Y una médica, ¿no? Paramédica del SAME. Paramédica. Sí, que siempre trabajó toda la vida en conjunto con bomberos y ella entrenaba a los bomberos en la parte de primeros auxilios. El otro día, a causa de eso, me escribió una bombera, que yo no sé quién es, me escribió por redes sociales y me dijo cuánto te agradezco, me sentí tan identificada con esa bombero, porque a mí me costó 10 años ingresar, no me dejaban ingresar con temas de machismo y eso.
Eso igual cambió un montón. Yo revisando números, el 17% de bomberos del país son mujeres. Entonces, el otro día me escribió alguien y me dice, che, ¿solo el 17%? Le dije, sí. Pero es una cifra engañosa, porque en las camadas nuevas es el 50%. Entonces, lo que te está diciendo eso es que Claro, antes no había, y antes desde que no. empezaban a ingresar, se vienen emparejando. Sí, las mujeres, bueno, yo no soy mucho de diferenciar entre mujeres y hombres, soy realmente lo que se dice bastante feminista en ese sentido. Creo que tenemos casi las mismas cualidades, no distingo. Pero si querés La fuerza generalizar, física, quizás. claro, bueno, si vamos a generalizar, la fuerza física que caracteriza al hombre, al bombero hombre y le sirve en bomberos, la bombera mujer lo reemplaza con otras cualidades. Una, que lo ves seguido, es que como son más chicas físicamente, Claro. son quienes ingresan en los autos chocados. Pues un auto chocado se arruga todo, queda Claro. muy poco espacio para entrar a atender a una víctima y generalmente son mujeres las que entran. Después tienen, si se quiere, creo que en general son mejores para contener víctimas en la parte emocional. Y Claro. después hay algo que yo siempre digo, que no leí en ningún lado, fue una observación mía, que es que si vos vas a un accidente y hay una chica lesionada, con lesiones leves, y tenés una mujer en tu dotación, bombero, es mejor que la revise ella, porque por ahí Ahí puede se ser te incómodo para una Sí. chica, ¿me entendés? ¿Se cortó? ¿Qué dijiste? Ahora te escucho, ahora te escucho. Dijiste, Ah, bueno, o no, sea que ahora sí te tienen, escucho. bueno, varias cualidades, digamos, que complementan a lo de los bomberos hombres. Recién dijiste algo dijiste que ellas son como que tienen mayor capacidad de contener a las víctimas y te pregunto, ¿y quién contiene a los bomberos? ¿No? Nosotros, para voy a poner otra luz, los bomberos, cuando volvemos a una emergencia grave, donde hubo muertos, por lo general cuando hubo muertos, y más si hubo menores, si hubo chicos muertos, que es lo peor que te puede pasar, se hace una reunión, nadie se va a su casa, te quedas en el cuartel, viene un bombero generalmente senior, un oficial que no estuvo en la intervención, es muy importante que esa persona no haya estado, entonces está Claro. fría emocionalmente, y hay técnicas se llama diffusing y debriefing, que son una charla con ciertos parámetros ya protocolizados de preguntas y una conversación para tratar de descomprimir. Si alguien sigue con problemas o después presenta problemas así emocionales, ya se trata con un profesional, ¿no? Psicólogos. Hay equipos de psicólogos en bomberos voluntarios, en la federación, y los mandan donde hay un evento así muy grande. Y te hago recién hablaste, bueno, de por ahí eventos grandes. Vos en tu libro hablas sobre atentados, hablas sobre Cromañón, hablas sobre el accidente de Lapa y hablas sobre algo que bueno, yo no lo conocía con ese nombre, pero cuando decís que frente a la incertidumbre y a la tragedia generalizada, perdemos la capacidad y la responsabilidad individual y actuamos como manada. ¿Querés contar ese concepto? Sí, es muy interesante el comportamiento humano ante una crisis. Tendemos, lo que hacemos por lo general, al menos la gente, los legos, la gente no capacitada, es a copiar la actitud de los demás. Claro. Y eso lo que hace es que vos reprimas tu respuesta individual. Esto se ha visto muchas veces en incendios de cines, de teatro. Yo cuento un incendio muy feo hace muchos años en un circo. Se incendió una carpa de circo con 7.000 personas adentro. Y la gente miraba, los que sobrevivieron dijeron que durante 5 minutos estuvieron mirando las llamas y ellos pensaban que alguien lo iba a apagar. Entonces, si esa persona hubiese estado solo, hubiese actuado en consecuencia, o hubiese ido a apagarlo o se hubiese retirado del lugar. Y hubo una universidad de Estados Unidos, yo cito este ejemplo, es muy interesante, hice un estudio de esto, convocó a estudiantes universitarios, le dijeron la típica excusa, ¿viste? Cuando para estos estudios los llevan engañados, le dicen va a ser una prueba para un empleo. Y en una sala pusieron de a muchos estudiantes a tomar un examen y por la puerta de al lado hicieron salir humo. En una prueba fue iba y denunciaba esto, porque el profesor se retiraba, los dejaba ahí y se retiraba. Claro. Solamente el 38. Cuando los estudiantes estaban solos ante la misma prueba, el 75 iba y actuaba. Eso es por el fenómeno de despersonalización. Cuando hay otros... ¿Vos crees que es por miedo o por miedo al ridículo? ¿O porque crees que otro lo va a hacer? Sí, crees que otro va a hacer, crees que otro ya sabe, que alguien se va a encargar y copias la actitud.
generalmente la actitud de los demás es también de esperar y después se dan cuenta que es tarde y actúan en pánico. Y así como copiaste esa pasividad primero, después copias el pánico. Y en muchos incendios, las reacciones ante el pánico causaron más muertos que el incendio en sí. Ejemplo claro, avalanchas en la puerta. O sea, todos contra la puerta y se apretan. Claro, eso lo dijiste. Y también, ¿vos crees, qué pensás del tema, bueno, ya que estamos con el tema del coronavirus y esto de que nos pasamos permanentemente de vuelta a una nueva grieta, mirando a los que están a favor del aislamiento, los que critican a los que salen, los que critican a los que se quedan? Es una situación muy compleja porque está lo económico metido en el medio. Sí. Vos cuando hablas en tu libro del tema de este comportamiento en manada, dejás muy en claro que esto pone en riesgo la seguridad de todos. Entonces, sí. Y que diluye a la misma vez la responsabilidad. ¿Vos crees que en esto del coronavirus podemos llegar a actuar en manada? ¿O para un lado o para el otro? Lo que veo con el coronavirus, el otro día pensaba, es como un fenómeno muy millennial, ¿no? Tenemos mucha información, pero poco conocimiento todavía. Es típico de la gente joven, ¿viste? Está llena de información, de redes sociales, lee 14 diarios por día, pero trasladar eso a conocimiento, a experiencia aplicada, lleva tiempo. Sí. Y si vos fijate, todos los países tomando acciones distintas, erráticas. Entonces, no sé, quiero ser cuidadoso. Me parece que todavía estamos todos, y aparte, al no tener conocimiento, no sabemos cuál es esa información, no los podemos distinguir. No sé qué va a pasar con el coronavirus. Veo también mucho de exageración, mucho de pánico. Podés sacar lo mejor de las personas, pero también lo peor. O sea, así como también saca la solidaridad de algunos, también saca lo peor en otros. Así que... Sin duda. Falta recién, para que podamos tener conclusiones, me parece. Acá, Miguel del Castillo, que fue el artífice de que yo te esté entrevistando hoy acá, pregunta, me dice que te pregunte sobre el concepto de héroe, que yo lo tenía preparado para preguntártelo. Para los que no leyeron el libro de Benjamín, se llama Contra el Fuego, es de Editorial Planeta, lo publicó en diciembre, está online, tanto en Editorial Planeta como en Mercado Libre. Él habla en un momento sobre... Ayer se agotó sobre que las personas en Planeta. Perdón que te interrumpí. Bueno, ayer se agotó. Muy bien. No, en la página de Planeta. Está en librerías todavía. Sí. Bueno, entonces, bueno, hay que comprarlo directo en la librería amiga, mejor. Yo lo súper recomiendo. La verdad que es un libro que me abrió, yo te lo dije, me abrió mucho la cabeza de mirar desde el otro lado, ¿no? En un momento hablás sobre el concepto de héroes y vos decís que vos personalmente, que decís aquí hay personas que son héroes porque tuvieron frente a una circunstancia que por su valentía frente a esa circunstancia se convirtieron en héroes. Y después decís que hay héroes que son héroes porque se preparan para hacerle frente a esas situaciones. Y que vos preferís hablar de modelos. ¿Querés ampliar sobre este concepto que me pareció espectacular? Sí, yo no creo en la figura del héroe. Igual puedo distinguir hago una diferenciación. La gente ve dos tipos de héroes, creo. Uno es el que se prepara toda la vida, el soldado, el bombero, y el otro es el que tiene una acción que se cristaliza en un momento, ve algo y actúa y le decimos héroe. Claro. Sin embargo, yo no creo que está esterilizada. Es estéril, no significa nada. Y te explico por qué. Decimos que héroe es un jugador de fútbol, un arquero que ataja un penal, le decimos héroe a cualquier cosa. Me parece la figura del héroe muy de cómic, ¿no? Me gusta Perdimos mucho el criterio, decís. Y gastamos la palabra, entonces claro. Ahora si la usás para un bombero que ingresa y salva gente, arriesga su vida, y la usás para un tipo que ataja un penal de fútbol, es como que... Y sí. Pero, perdón, te interrumpí, me gusta que cuentes qué es lo que vos preferís decir, que vos preferís a los modelos y por qué. Sí, creo que cualquier persona puede tener una acción heroica, ¿no? Cualquiera, vos, vecino, sale, ve algo, actúa, eso no lo convierte en héroe en sí. De hecho, yo cuando doy charlas en colegios, siempre empiezo con esas preguntas tipo truco, entonces les pregunto, che, ¿los bomberos son héroes? Todos dicen que sí. Bueno, una persona que salva a un chico de sacar un balcón es héroe, claro, dicen. Pero si es una mala persona, todos los días de su vida es una mala persona y ese día salvó, y ahí ya empieza a diferenciarse, se pone más difícil, la mitad solo levanta la mano. Por supuesto que hay acciones heroicas, pero a mí me parece que es mucho mejor que pensemos en modelos de personas. Vos al modelo
tratás de imitarlo. En cambio, al héroe es solo admirarlo. Entonces vos al admirar a alguien tratás de copiarlo. Entonces yo Esperá que prefiero siempre... A ver. No, es que se te cortó, esperá. ¿Estoy ahí? Se te cortó el audio. Bueno, decía que los modelos, vos tendés a admirarlos. Eso. Mientras que al héroe, a los modelos vos tratás de imitarlos. Y eso te mejora a vos. Y al otro lado. Mientras que al héroe es Claro. solo admirarlo. Entonces, me parece que tenemos que buscar modelos y que puedan estar en cualquier lado. No tiene que ser el campeón de fútbol o un bombero, un policía. Puede ser tu vecino, Claro. tu tío. Prefiero toda la vida la figura de modelo. Es una figura más cercana. Más cercana y que te va a hacer mejor a vos, porque al otro te lo ves muy lejano al héroe. En cambio, vos si admirás un modelo, tratás de ser como él. Benja, te hago una pregunta. Vos tenés 5 hijos, ¿no? Y el tema de la familia. Es un oficio muy sacrificado. Vos bien dijiste que hay que pasar todos los días por el cuartel. ¿Se puede ser felizmente bombero sin el apoyo de la familia? Te lo digo al revés. No se puede ser bombero sin el apoyo de la familia. Ni siquiera feliz, o sea, de ninguna manera. No, o sea, sí, no sé si es un requisito que te apoyen. Lo que seguro es una condición, es que si no te apoyan no puede serlo. Sí, es demandante en Navidad, ni en Año Nuevo, los sábados. A mí me pasa en verano. Nosotros tenemos prácticas todos los sábados a la tarde, por eso unos días espectaculares para irte al lago, a la playa, y te la tenés que dejar para ir al cuartel. Así que sí, el apoyo a la familia es muy importante. Yo he visto algunos bomberos que no los apoyó a la familia y renunciaron directamente. En algún momento la familia se cansó y renunciaron. Claro. ¿Y alguno de tus hijos quiere seguir tus pasos o no? No todavía. No todavía. Bueno, yo tampoco a la edad de ellos quería hacerlo. A mí me agarró bien de grandecito. ¿Sí? Así que a mí me dio mucho. Es una profesión lindísima, aprendés un montón. Yo invito a los chicos, si hay alguien viendo, escuchando, que se acerque. Te capacitas muchísimo, te sentís después preparado, acompañado, conoces un grupo de personas excelentes. Te da un montón. Bomberos te da un montón. Y te hago otra pregunta. Vos hablás, en tu libro, hablas de un accidente en una mina de carbón, ¿no? Y ahí el bombero que cuenta la historia de cómo él tuvo que ingresar a la mina de carbón, me gustaría leer, si me das 2 minutos, leer una cita que saqué del libro, y a partir de esa cita te quiero hacer a vos una pregunta, ¿sí? Dale. Dice, no sé qué pensaban, es Souto, no me acuerdo el nombre de pila. Fernando Souto, sí. Fernando Souto, ¿sí? Sobre un incendio en una mina de carbón en Río Turbio. Dice, no sé qué pensaban mis compañeros en aquel momento, nunca se los pregunté, pero por mi mente pasaban imágenes de mi familia, me invadían temores. Sentía el compromiso de la misión asumida y el peso de las expectativas puestas en nosotros. Pensaba en Dios. Mi ruego a Dios no cesaba. También me pesaba saber que no podía aflojar, porque si tan solo uno de nosotros aflojaba, era probable que el resto también lo hiciera y nos cayéramos todos. El grupo tendría que volver y la misión fracasaría. Él habla de esto, que te lo dice a vos en el momento en que está por entrar a la mina, ¿no? Sí, que recordemos, perdón, aclaremos que... Ahora te voy a pedir a vos que cuentes qué pasó. 600 metros bajo tierra, 7 kilómetros mina adentro, ¿no? La situación quizás más peligrosa vivida por bomberos en la Argentina. Bueno, yo ahora te iba a preguntar 2 cosas. Primero, que cuentes esa situación, y después, sobre esta cita que encierra muchos control del equipo también, ¿no? Y sobre la vulnerabilidad puesta a prueba en situaciones límite en las que uno se vuelve muy consciente que puede dejar de desaparecer, dejar de ser en un minuto a otro, ¿no? Como si te vuelve más consciente de la fragilidad humana. Bueno, te hice un montón de preguntas en una. Sí. Quiero, para ubicar al que está viendo, lo que fuese. Un incendio en una mina de carbón es quizás el lugar más peligroso donde puedes estar. Los tubos de aire tuyos no llegan, es muy complejo toda la dinámica, tenés que ingresar un montón de tubos, hay derrumbes, hay monóxido, hay humo, hay mucho calor. Y además hay un factor de desconocimiento total, porque ellos no sabían dónde estaban los mineros atrapados, ni siquiera sabían dónde estaba el incendio. La mina esa tiene más kilómetros de túneles que la red de subterráneo de Buenos Aires.
pero a 600 metros bajo tierra, de profundidad. Era una situación muy peligrosa y Fernando me decía que realmente él pensó que se podía morir en un momento dado porque llegaron a Unimoc hasta donde podían, como había muchos escombros y derrumbes, tuvieron que, la Unimoc no podía seguir por los túneles, fueron caminando, encontraron los cuerpos, los mineros, y cuando volvieron, ya destruidos, cansados, y quisieron arrancar el Unimoc, no arrancaba, no lo podían poner en marcha, claro, no había aire. Entonces, el motor no arrancaba. Él dice que miró él que se acuerda perfecto, vos estás con tubos con máscara y tubo de aire, que hace un sonido muy particular, de que no te lo olvidás nunca más. O sea, sos bombero una vez, nunca más te olvidás el sonido del diafragma cuando abre y cierra la máscara, es algo muy potente, muy lindo. Y él escuchaba la respiración del resto de sus compañeros y se miraban a los ojos y decían, si esto no arranca, él empezó a hacer la cuenta y dice, bueno, ¿quién puede salir de acá? ¿Quién es el que mejor estado físico tiene? Y decía, bueno, quizás el más joven. Dice, él ya estaba destruido, cansado. Y yo cuando me contaba eso le pregunté, pero Fernando, ¿tenía sentido jugarte la vida por gente que ya había perdido la suya? Pues esto fue el tercer día ya de búsqueda y ya sabían que estaban muertos. Pues era imposible que viviera porque querían recuperar los cuerpos. Y me dio una respuesta que a mí me emocionó un montón y que siempre la recuerdo y siempre la cuento. Fernando, dicho sea de paso, estaba el otro día en la explosión, este bombero, de la que fue el 2 de junio en Capital, estaba ahí porque él es de búsqueda y rescate, estaba sacando a los bomberos cuando explotó. No le pasó nada. Bueno, y me dijo, mira, cuando yo le pregunté, Fernando, ¿tenía sentido jugarte tanto la vida? Me dice, no me lo pregunté en ese momento. A mí me pesaba la responsabilidad de ser bombero. El tener este equipo, el estructural, ser bombero, me da una responsabilidad enorme y pensaba en la familia de esos mineros muertos. Pero sí, se puso en una situación de riesgo para mí demasiado alta, demasiado alta. Les pesó mucho la responsabilidad. Afuera estaban los compañeros de los mineros, las familias, el sindicato, el Estado provincial, el Estado nacional, o sea, eso te pone mucha presión, te condiciona mucho, sí. Me decías la otra pregunta, la fe en Dios. Él es muy católico. Él es muy católico, sí. Dijo que lo sostuvo la fe en Dios y pensar en su familia. De hecho, cuando sale, el último día, lo primero que hizo fue ir a la iglesia. Te hago otra pregunta, ¿no? Si la pregunta fuera para vos, ¿viste? Vos le preguntaste a él si tenía sentido entrar a rescatar a los mineros que ya habían perdido su vida. Si la pregunta fuera para vos, ¿vos qué responderías? Mira, es buena pregunta. Quizás hoy, desde acá, desde mi casa, hoy analizándolo, el contexto, te diría que no hubiese ingresado. Pero muy probablemente en el lugar hubiese sentido la misma. O sea, vos estar con un equipo de bomberos también te da mucha valentía, mucho coraje. Es muy fuerte la sensación de sentirte la única respuesta ante un hecho trágico. Es muy fuerte. O sea, vas al frente. Y por eso, de nuevo, es tan importante el rol de los jefes, que son los que dicen no. Para que te ya hay víctimas. Claro, ¿sabes por qué? ¿Cuál es el pensamiento? Y está bien que lo hagan así. Dicen, las víctimas, lamentablemente, ya son víctimas, los que están ahí. Yo no puedo agravar una situación que ya está mal. Ese es como un dogma en cualquier tipo de rescatista. Vos no podés nunca hacer que un rescatista se transforme de golpe en víctima. Sería con vos como jefe nefasto, el peor tipo de evento, la peor operación que hiciste en tu vida, ¿entendés? A lo sumo, peor escenario, bueno, no ingresaste, las víctimas lamentablemente quedaron. Vos no podés a 10 víctimas sumarle 7 bomberos atrapados. Ahí, qué bueno que decís eso, porque hay una parte del libro que vos, cuando hablas, creo que es de las Torres Gemelas, vos decís que quizás puede llegar a ser como el único episodio en el que los bomberos eran conscientes que corrían mucho riesgo de perder ellos la vida, que ante la duda el jefe retira a los bomberos del lugar, ¿no? Dijiste, sí, siempre. Sí, perdón. No, quería preguntarte sobre ese concepto. Sí, fue raro, ante la duda jamás se ingresa, o sea, si vos ves que podés perder bomberos, no ingresan directamente. Fue raro, eso fue un audio de uno de los jefes de bomberos, que lo que dice es que cuando llegó y vio 2 aviones estrellados, recordá que eran aviones que acaban de despegar, tenían 20 toneladas de combustible,
Sí. de jet, el peor combustible. Incendiándose, vio tanta catástrofe que él dijo que tuvo la sensación de que ese día podían perder bomberos. Pero si vos tenés la duda, no ingresan. Nadie se esperaba que esas torres se cayeran. De hecho, cuando se cayó la primera torre, aplastó y mató al centro de comando. El centro de comando de un operativo, según el protocolo de los bomberos de Nueva York, decía que en incendios en rascacielos, el centro de comando había que establecerlo en la planta baja del edificio. Porque es más fácil para sacar las víctimas, ellos hacen una noria de ambulancias que los van sacando, el centro de comando están los jefes, las comunicaciones, se hace la atención primaria a las víctimas, es el corazón de un operativo. Pensá, cuando cayó esa torre mató 343 bomberos y se llevó puesto el centro de comando entero. No, sin palabras. Sí. Tiago, ¿vos sentís que, acá es una pregunta que hizo alguien de los que nos está mirando, pero yo también la tenía para preguntarte, así que te la pregunto ahora porque creo que va con lo que acabas de contar. ¿Sentís que la sociedad valora el accionar de los bomberos? Mira, es gracioso, reconoce pero no conoce. O sea, el reconocimiento eso tácito está implícito. Ay, sí, los bomberos, qué bien, pero no, la gente no tiene mucha idea de lo que hacen los bomberos. Es como que te dicen, bueno, sí, apagan incendios y qué más. Y que más, yo te digo, la mitad o el 60% de las tareas de un cuartel no es para incendios, es para un montón de otras cosas. Así que hay desconocimiento, me parece, ¿sí? Y hablas en un momento, en un concepto, ahora te voy a preguntar cuáles son esas otras cosas, porque ya que estamos te las pregunto, pero en un momento vos decís que haciendo como un mea culpa de los bomberos como institución, que es un problema de mala prensa, de mala comunicación, que si quizás la gente supiera un poco más qué es lo que hacen los bomberos, los reclamos o los reconocimientos serían diferentes, ¿no? ¿Sentís que con este libro quizás estás haciendo un poquito de honor al cuerpo de bomberos? A mí personalmente me abrió mucho la cabeza. Sí, fue mi intención. La frase igual no la dije yo, la dijo un bombero de muchos años, dijo, somos una empresa de servicios y no sabemos vendernos, la gente no sabe lo que hacemos y por eso nos critican. Muchas veces te pasa que vos llegás a gente que está enojada, te dicen, pero ¿para qué carajo se les paga? Te dicen, y vos decís, pero lee el camión, dice voluntario, no se me paga. A mí me pasó el año pasado un tipo muy agresivo acá, fuimos a atender a la hija que se había caído de un puente, se había lastimado bastante. La chica estaba en un lugar donde no tenía que estar, el padre no la controló, bueno, no importa. Cuando llegamos, el padre nos echaba la culpa a nosotros, creo que estaba borracho. Y me acuerdo que en un momento dado, yo me reí, pero te tenés que dar vuelta, no te podés involucrar y pelear, pero dice, y después se viven quejando que no les pagan lo suficiente. Y yo miraba, yo flaco, primero, no nos pagan y no nos quejamos. Claro. Hay un poco de eso, no son todos. Yo cuando escribí el libro, sí, la intención era concientizar, informar. No es un libro que yo lo escribí para bomberos. O sea, si bien yo sé que a los bomberos les encanta y les gusta, se sienten reconocidos y validados, es un libro que yo apunté, bueno, al lego, al lector común que no conoce todo esto, ¿no? ¿Y querés contarnos cuáles son vos decís el 60% de las salidas de un cuartel no son por un incendio? Sí. ¿Por qué lo llaman? Accidentes de todo tipo, camión, colectivo, tren, auto, moto, atención de personas, que es infarto, corte, la chica esta que se cayó del puente, rescate de animales, rescate de gente atrapada en un pozo, mucho suicida, que se queda en un balcón, entonces los bomberos van y hay maniobras que ellos hacen y practican para rescatarlos, derrames de materiales peligrosos, y dale, la lista es inmensa. O sea, ante la duda, algo trágico, bomberos. Y en un momento también hablas mucho, o sea, entrevistaste también médicos y hablas de la importancia del rol del bombero porque el bombero llega antes que el médico. ¿Querés contarnos un poco esa parte, cómo trabajan en equipo con los médicos? Claro, por lo general, en Buenos Aires no tenés ese problema, porque está el SAME, que es excelente, el SAME tiene un servicio brillante. Pero en el interior, el servicio de emergencias médicas es más deficiente y es más lento, entonces, y el vecino sabe eso, y ante cualquier emergencia llama primero a los bomberos. Básicamente los bomberos llegan, tenés
tres cosas que hacen los bomberos. Llegan antes, el mismo bombero se va a estar ocupando de conseguirte una ambulancia, desde el cuartel van a estar llamando, y te dan esa primera asistencia, que si bien vos no sos médico y nunca lo vas a reemplazar, es muy importante lo que hagas en los primeros minutos. Y un móvil, nosotros tenemos dos tipos de móviles, autobomba para ataque de incendio y móvil de rescate, obviamente, para todo esto. Y tiene de todo, está súper ocupado, tiene desfibrilador para infartos, oxígenos, todo tipo de vendajes, equipo para tratamiento de quemaduras, de cualquier tipo de lesión. Tenemos un kit de parto, un kit de quemado, kit pediátrico, y practicamos eso todo el tiempo. Muchos de los bomberos son a su vez enfermeros, paramédicos, entonces están muy capacitados. Entonces no reemplazás a la ambulancia, pero llegás antes. Y la gente del interior entonces te llama para eso. Acá me están preguntando, hay alguien que ya lo preguntó 2 veces, así que te lo voy a preguntar y después te hago la próxima pregunta. No nos queda tanto tiempo, no voy a llegar a preguntarte todo lo que te quería preguntar. Pero no. Están pidiendo si podés contar la diferencia entre pirómano e incendiario. Sí, es muy interesante. Hay un capítulo del libro que es Pirómanos Incendiarios. Sí. El pirómano viene del griego, que es manía por el fuego. Es una persona con problemas psíquicos, es una psicopatía, una enfermedad. Es gente que siente placer por encender y mirar el fuego. Si querés la parte cómica, lo único cómico que tiene, porque después es trágico, es que ellos se prenden fuego, se quedan mirando y muchas veces ellos llaman a los bomberos o ayudan a extinguirlo. Ayudan a apagar después y reconocen, cuando los atrapan, reconocen que lo prendieron, pero no sienten culpa. Ese es el pirómano. Sin embargo, los casos de pirómanos son raros, hay pocos pirómanos. Lo que hay son incendiarios. El incendiario es una persona que tiene un motivo concreto, que conoce lo que hace, que lo sabe, que después se oculta, se escapa, claro, lo niega. El incendiario saben que lo hace por venganza, por estupidez, para cobrar un seguro, por plata. Así que la diferencia es esa. Es bien clara. Y bueno, ya que estoy, te pregunto esto rápido, que no te lo voy a preguntar dentro de un ratito, pero te lo pregunto. Vos hablas mucho, sobre todo en los incendios forestales, los de la Patagonia y los grandes, que por ahí no son en Argentina, como tragedias que son ocasionadas, la gente, todos pensamos que es por accidente o por negligencia de las personas que apagan mal una fogata, que tiran un cigarrillo, y en tu libro dejas clarísimo que no, que en el 90% de los casos son causados intencionalmente. ¿Querés contar sí. eso? Sí, incendios naturales, forestales, es extremadamente raro. Los hay, sí, pero son raros. Por negligencia hay, pero no llegan al 10%, 15%. Acá y en todo el mundo, desde Israel, Australia, Estados Unidos, Chile, sobre todo Chile y Argentina, son intencionales. Y mira, yo he hablado con muchos brigadistas forestales, leí libros de Estados Unidos, leí informes, es impresionante. Es como el incendio, lo único que también se le parece es el incendio de autos. Los incendiacoches, o sea, en la calle, claro, son intencionales. La gente los prende en el campo, en Brasil, todos esos que vimos en Brasil y Bolivia el año pasado, es para hacer pasto para las vacas, queman el bosque, para que después vengan gramíneas, porque el bosque en sí no es nutritivo para las vacas, entonces lo queman después para ocupar campos, para sacar leña, venganza al vecino, estupidez. Acá en Bariloche es terrible. Todos los fuegos, los incendios de pastizales alrededor del casco urbano, o de Monte Bajo alrededor del casco urbano, muchas veces son chicos que están aburridos y es para ver trabajar los bomberos, porque hay 2 helicópteros acá hidrantes en verano, y cuando están aburridos van, te prenden y se pasan la tarde viendo trabajarnos a nosotros y a los helicópteros hidrantes. Es terrible. Te hago otra pregunta. ¿Vos crees, recién alguien preguntó si crees que ser bombero, si a vos en realidad te cambió la forma de vivir o la forma de ver la vida, eso te lo pregunto por un lado, y si crees que la profesión de bombero hace una diferencia en las personas que son bomberos, valga la redundancia. Sí, cambiar la vida me parece como demasiado amplio, demasiado difícil. Sí, de ver la vida, ver si se quiere, la fragilidad de la vida. Cuando vas a accidentes te das cuenta que... Yo me doy cuenta de la fragilidad de la vida. Era consciente antes, pues ya había hecho muchos cursos de rescate en zonas agrestes, se llaman, montaña, en glaciares, en ríos, pero no es lo mismo cuando vos vas todo el tiempo y ves y evaluás, y cada accidente te das cuenta que ese fue por
mirar un segundo el teléfono porque una pavada o no se puso el cinturón y se mató. Claro. Entonces te das cuenta de lo frágil, ¿no? Y cómo pequeños descuidos tienen grandes consecuencias. Esa es una frase que puse en el libro. Y lo otro que me preguntaste, si te prepara, sí, ser bombero te prepara un montón, muchísimo, también te deja alerta, te hace preocuparte por el resto de tu vida, pero bueno, creo que en el fondo es bueno. O sea, después cuando ingresás a cualquier lugar, estás mirando la salida de emergencia, dónde están los matafuegos, estás siempre alerta. Sobre todo yo después escribí un libro que vi tantas de estas y le conozco el por qué y lo que se pudo haber pasado distinto, lo que se pudo haber hecho distinto. Yo ahora es como que voy con 4 ojos mirando todo. Y esto de que te da tantas herramientas también, porque la conciencia de la fragilidad también nos hace ser más cuidadosos y hacer las cosas quizás con más conciencia, y también el tema de tener los cursos de rehabilitación, de saber cómo rescatar a una persona. ¿Crees que hay algo de soberbia en los bomberos o no? No he visto soberbia. Puede haber un poquito en bombero nuevo, ni siquiera ego, puede ser ego, y después eso se va. O sea, un bombero viejo me lo decía, mira, yo los primeros años podría un poco soberbia, un poco de ego. Es lo que lo decía, me bajaba del autobombo en incendio y me gustaba que me mirasen. Dice, pero después se me fue, olvídate, vas a 40 incendios y ya, nada, no, 30, te olvidaste de esa. No. Y en un momento, cuando habla Soledad Manzanares, que es una de las bomberos mujeres que vos citás en tu libro, que ella cuenta su historia y demás, ella habla de que hay un límite muy fino porque yo te quería preguntar cómo hacen para que no les afecte tanto emocionalmente, ¿no? Y ella dice que hay un límite muy fino entre que no te afecte y que no te importe nada, pero más allá de lo que le pasó a él y que es cómo él lo lleva y demás, él dice que sin crisis no hay crecimiento. Y me gustó mucho ese concepto, como también para aplicarlo a lo que nos está pasando hoy, ¿no? Sí, que lo diga él. Encima, Damián, cuento en un minuto, es un bombero acá de Bariloche, yo me hice muy amigo entrevistándolo a raíz del libro. En un incendio se intoxicó y quedó hace 10 años con síndrome de atrapamiento. Síndrome de atrapamiento estás encerrado en tu cuerpo, no tenés ningún control de músculos voluntarios, ninguno, ni siquiera la lengua, por eso no hablan. Damián está mudo hace 10 años. No camina, no mueve los brazos, no se levanta, no puede soplar. Es increíble. Y hace unos años empezó a mover, solo mueve 2 dedos de una mano y con eso apunta un lápiz así y teclea la computadora. Yo lo entrevisté así durante meses. En esa situación, Damián se casó, tuvo 2 hijos, estudió y se licenció en paramédico. Vive, lo entrevistás y es una alegría entrevistarlo, te dice, no tengo tabús, te dice, escribe, ¿no? Recordemos. Sí. No. Y esa frase de la crisis, sí, viniendo de él, toma realmente sentido, ¿no? Porque a veces parece una frase hecha que vemos en Google o en Facebook, pero cuando te lo dice alguien que te dice, mira, yo cambié, ahora puedo ver mis defectos, porque yo era una persona soberbia, hoy mis defectos, bueno, son otros, mis problemas son otros, pero yo cambié a raíz de una crisis monumental. Yo creo que no hay peor crisis en la vida de una persona que quedar tirado en una cama o atado a una silla de ruedas por el resto de tu vida. Sin beber, no se puede lavar los dientes también. Un ejemplo. 2 preguntas más te voy a hacer. Una es si hay relación con las víctimas. Después vos en el libro hablas mucho de eso y la gente lo está preguntando, así que te lo voy a preguntar. No hay. No hay, pero han tenido situaciones en que han a veces algunos vuelven a agradecer, pero vos tratás de no enterarte, no te enterás. La verdad que no está bueno ir a un accidente, sacar 3 chicos lastimados y vos pensás que se fueron bien y después enterarte que se murieron. Claro. Los bomberos que lo han hecho, que yo conozco varios y los cito en el libro, dice que después les cayó pésimo. O sea, han estado en rescates de 1 hora o lo que sea para sacar a alguien, los mandaron a la ambulancia con la esperanza y rezando que se salve, y han ido después, cometido el error de ir al hospital después a visitar, y dijeron, no, mira, se murió. No, así no hay relación. Y la última pregunta que te hago es que el día que vos contás en tu libro, que paradójicamente el último día que estabas terminando tu libro, poniendo el punto final, tu mujer te llamó por teléfono y te avisó,
te preguntó, estabas mirando la tele, y vos dijiste que vos no mirabas la tele, que por qué te preguntaba eso. No, y mucho menos a las 4 de la tarde. Bueno, y ella te dijo, te contó que se estaba incendiando Notre Dame. Sí. Y que eso a vos te hizo tomar mucha conciencia de que en realidad el fuego tiene un poder destructivo gigante, sobre todo de nuestro pasado, de nuestra historia, y que nunca estaremos completamente a salvo. Nada, Sí, me gustaría que hagas un... Sí. No, y como un pequeño descuido, porque en Notre Dame todo apunta a que fue un desperfecto en la herramienta de un restaurador, de un carpintero. Pequeño descuido tiene consecuencias trágicas. Y sí, el fuego es terrible. Fuego puede borrar nuestro pasado, nuestra historia. Vos sabés que cuando se prende fuego en una casa, la gente pierde todo. O digo, todo es la mascota, los recuerdos, las fotos, la ropa, los premios de fútbol. O sea, se queda... Hay una frase muy buena que yo uso de Cheever, del escritor americano en el libro. A mí, como me gusta mucho leer y la literatura, voy citando... Metí en un libro de bomberos algo de literatura, me gustó el experimento. Y hay una frase de Cheever que yo no me acuerdo exacto, pero dice: a las 10 de la noche tenían un entorno, a las 10:20 dependían de la caridad. Y es muy cierta, o sea, el fuego te deja sin ropa, literalmente. A veces... Me pasó. ¿Qué pasó? Sí. Lo dije porque lo están poniendo ahí las personas que me quieren, pero me pasó. Así bueno, que... en Notre Dame fue eso, pero sí. Además perdiste... Pues ahora van a reconstruir un clon, o sea, el Notre Dame donde se casó Napoleón, no es reconstruido, qué sé yo, es un fake, una imitación, lo mejor hecho posible, pero perdiste 800 años de historia prácticamente. ¿Y qué pensás? ¿Hiciste algún tipo de reflexión o te impresionó que fuera justo el día que vos estabas terminando tu libro? Sí, me impresionó, y una semana después iba a ir mi familia. Yo no podía viajar, pero iba una de mis hijas, mi mujer y mi suegra para allá. Habían alquilado un departamento enfrente a Notre Dame. Fíjate ahora las consecuencias, las coincidencias. Sí, me impresionó. Sí, a mí me impresionó. Me dio mucha lástima. Miré mucho el operativo de bomberos. Hablé con bomberos ese día, llamé a bomberos de la Federal que saben un montón de estos incendios grandes, y me dijo que acá se va a morir alguno. Si ingresan, se mueren. Si vos te fijás, casi no ingresaron, atacaron desde afuera. Me impresionó el operativo, el profesionalismo con los drones y el centro de comando de una camioneta llena de computadoras. Y me parece insólito que les haya pasado. Insólito. También una negligencia, no de los bomberos, sino de la gente de Notre Dame. O sea, a ver, es Notre Dame, no se te puede quemar, es inverosímil. Pues no podés no tener una dotación de bomberos fija ahí. Se confiaron, porque tienen 3 cuarteles de bomberos a menos de 1 kilómetro de distancia. Entonces no tenían bomberos fijos. Nosotros los tenemos en la Biblioteca Nacional, el Congreso, el Teatro Colón. Imagínate si se te quema el Teatro Colón. ¿Querés contar? Vos recién dijiste dotaciones fijas y hablas en el libro, voy a abusar un poquito de tu tiempo, pero están pidiendo que no frenemos. Igual te quiero decir que el tema del incendio de los hogares, uno... que están muy capacitados y que a veces sienten que quizás están, por decirlo de alguna manera, perdiendo el tiempo porque pasan accidentes muy pocas veces, pero que cuando pasan no dan abasto. ¿Querés contar un poco eso? Sí, y ahí uso otra cita de un libro, quizá mi novela favorita, que es El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati, que cuenta la vida de un soldado que se pasa toda la vida en una fortaleza en medio del desierto esperando por una guerra que nunca sucede. Y el bombero del aeropuerto en el fondo es así, está toda la vida en un aeropuerto porque por suerte, o no es por suerte, pero no hay accidentes de aviones, no hay muchos y menos en los aeropuertos. Así que ellos, su conocimiento es todo en base a capacitación y entrenamiento, no tienen experiencia, por suerte, en accidentes de aviones. Y la pregunta, ¿cuál fue? Perdón, que me derivé. Porque quería que contaras dónde están las dotaciones fijas de bomberos, porque vos no podés creer que Notre Dame no tuviera la suya. Sí. Nosotros tenemos, hay muchos, centrales atómicas, aeropuertos, y después lugares muy específicos. El Colón, ¿nombrás al Teatro Colón? Teatro Colón, la Biblioteca Nacional, el Congreso, se llaman objetivos especiales. Claro. Que no podés perderlo.
Entonces claro. tienen dotaciones fijas, chicas, pero están ahí. Entonces esa primera respuesta inmediata. Las 24 horas están ahí, digamos. Sí, turnos de 24 horas, es como los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, con la diferencia que los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires sí están acudiendo. Buenos Aires tiene 70 incendios por día, para que te des una idea. Claro. Están todo el día saliendo. Los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires hay cuarteles, hay 10, 12 cuarteles, más destacamentos. Tienen promedio por ahí 6 salidas en cada guardia. Imagínate la experiencia que tienen los bomberos de Buenos Aires. Las de los objetivos especiales no, son bomberos por ahí que ya hicieron eso en otros cuarteles y van ahí y cuidan esos tesoros que Bueno, hay que cuidar. te voy a hacer una pregunta y después ya te voy a pedir un mensaje de cierre. También citando tu libro, que no sé si la dijiste vos, yo encontré, lo que me gustó mucho del libro de Benjamín, para los que no lo leyeron, son muchas citas que van más allá de la vida de los bomberos que aplican para la vida misma. Y que realmente tribunales están preguntando. No lo sé. Creería que no. Creería que no. Bueno, vos sería no tomar ninguna y que manejar la emergencia es difícil. Y ahí hablas de la importancia de mantener la cabeza fría, aun cuando el corazón se desboque, ¿no? Sí. Hay una... Es interesante eso. Hay una disociación, digamos, emocional. Y es muy diferente entre la víctima y el rescatista. La víctima, cuando es víctima, hay una disociación racional. O sea, empiezan a tener mucho peso sus emociones y deja su raciocinio de lado. Por eso actúa muchas veces caóticamente. El rescatista tiene que hacer lo inverso. Tiene que, mientras vos sos rescatista y sos responsable por una evacuación o lo que sea, un rescate, tenés que dejar tus emociones de lado y actuar racionalmente. Es lo opuesto que le pasa a la víctima. Claro. Bueno, acá te están preguntando un montón de otras cosas más, pero la verdad que no quiero abusar. Te quiero pedir si tenés para cerrar. Me río de algunos comentarios que dicen, sí. pero bueno. Sí, no voy a hacer comentarios al respecto. Sí. Yo tengo un montón más de preguntas para hacerte, pero no quiero abusar, así que te quiero pedir si querés cerrar con un mensaje que tenés doble audiencia, digamos, a los bomberos, que son tus compañeros, a los que participaron de tu libro, y a las personas, digamos, que tanto tenemos para agradecerle a los bomberos. Bueno, qué difícil esos mensajes así medio filosóficos. Son, cuando la pregunta es tan abarcativa, es donde uno siempre erra, ¿viste? Pero el mensaje a los bomberos, bueno, que se sientan reconocidos, que yo estoy recibiendo a raíz del libro un montón de reconocimiento que es en realidad hacia ellos. Hacia ellos, claro. Bueno, yo también soy bombero, pero ahora me pongo en lugar, si se quiere, de escritor, de narrador. Y es de todos lados. Yo recibo 15 mensajes por día desde que se publicó el libro. De todos lados, no sé, México, Panamá. El otro día un bombero comandante de Venezuela, que bueno, mucho reconocimiento. Así que se sientan bien por ellos mismos, se sientan contentos, es una palmada en la espalda, vamos, sigan. Y a la gente en general, por ahí algo mucho más práctico, más a tierra, que se traten de capacitarse, de hacer cursos de primeros auxilios, porque evitas un montón de accidentes y cosas trágicas con conocimientos mínimos, que no lleva tanto trabajo aprenderlo. Nosotros en el cuartel y en todos los cuarteles damos todo el tiempo cursos de primeros auxilios, de RCP, tener cuidado, estar atento. Justo ayer creo que fue el día de la concientización de accidentes viales, o 10 de junio, me parece que es algo así, no me acuerdo cómo se llama el día, pero algo así era. Benja, bueno, a todos los que están preguntando, el libro se llama Contra el Fuego. Acá está. Mostralo, sí, ahí está. Si no lo pueden ver en el Instagram de él, que es esta cuenta con la que estamos conectados, que es Reinald Benjamín Escritor, porque él también es escritor. Te queremos agradecer un montón y te tiro una última punta. Yo le pregunté a un bombero amigo, que ya no es más bombero, pero le pregunté que cómo hacía, cómo podía seguir frente a tanto dolor, y él me dijo que su mejor, digamos, su mayor alegría era poder salvar vidas. Así que nada, yo por eso les agradezco, te agradezco en nombre de toda la gente. También es un pequeño homenaje